Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hablar cómo se está valorando el mercado americano en estos momentos de euforia donde el S&P 500 ha alcanzado máximos históricos al igual que el Nasdaq. Hay un indicador bastante interesante que se usa con recurrencia, que es el indicador Warren Buffett. Básicamente, este indicador lo que pondera es la capitalización de mercado de las empresas estadounidenses, no del S&P 500, sino del Wilshire 5000, que agrupa a todas las principales empresas de Estados Unidos, incluidas otras más pequeñas y también medianas. Y como denominador tenemos el GDP, es decir, el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos de América. Aquí voy a tratar de explicar por qué este indicador no es tan fiable en la actualidad. Aquí tenemos este indicador. Como vemos, en el año 70, 75 y 80, este indicador se encontraba en torno a un 50%, es decir, la capitalización de mercado de las empresas, la valoración que los inversores le asignaban a las compañías de Estados Unidos, representaban aproximadamente el 50% del Producto Interior Bruto del país. Sin embargo, en este indicador no se tiene en consideración que cada vez más las empresas obtienen más ingresos del exterior en comparación con la totalidad de los ingresos. Por tanto, el numerador de esta fórmula del Warren Buffett Indicator estaría sesgado. Y comparado con la realidad, pues por ejemplo, este 50%, 75% de la década de los 70, 80, incluso 90, pues en la actualidad sería más de un 100%. ¿Por qué? Porque mientras que en la década de los 80 los ingresos internacionales de Estados Unidos era aproximadamente en torno a un 15, un 20%, en la actualidad, en el año 2025, son más de un 40% de los ingresos y esta porción está creciendo cada vez más. No sabemos si con la tendencia más proteccionista de Donald Trump esta tendencia se va a mantener, pero hasta el momento es lo que hay. Por tanto, podríamos decir que este 200% del Warren Buffett Indicator realmente debería ser corregido. Debería ser dividido entre 2 y 3 veces en comparación con el ratio de las primeras décadas en las cuales se pondera, de los 70, 80, 90. Por tanto, realmente esto estaría en torno al 100%, al 85%, lo cual serían métricas incluso elevadas para este Warren Buffett Indicator, pero no tan exageradas como aparece en este gráfico. Más bien podríamos compararlo con las décadas anteriores, con la década del año 2010, incluso el año 2000, y aquí sí podemos ver con más nitidez esta sobrevaloración que estamos viendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque en estas últimas décadas, aproximadamente de un 30 a un 40%, los ingresos del SP 500 pues eran ya internacionales. Y actualmente esta cifra ha superado el 40%. Es decir, lo cual era un 100% de ratio, un 120% de ratio, equiparándolo con el porcentaje de ingresos internacionales actual, estaría en torno a un 150% aproximadamente. Y actualmente estamos superando el 200%, es decir, corrigiendo el Warren Buffett Indicator, aún así estaría diciendo que el índice está sobrevalorado, un poco sobrevalorado, pero no tan sobrevalorado como se evidencia en este gráfico que habitualmente usan los inversores para comentar la sobrevaloración del mercado en la actualidad. Otra forma de ponderar si el mercado de acciones actualmente está infravalorado, sobrevalorado o a una valoración razonable sería el Equity Risk Premium. El Equity Risk Premium básicamente es la distancia o el spread que se da entre el bono americano a 10 años y el SP 500. En este caso lo utilizan corregido por inflación en estos datos de Jardine Research. Por tanto, pues corrigiendo por inflación, realmente el SP 500 no parecería muy caro.
porque si al bono a 10 años le restamos las expectativas de inflación, simplemente estaría en torno a un 0,79%. ¿Qué lleva implícito esta cuestión? Pues que los ingresos de las compañías del SP500 van a ser capaces de absorber esta inflación. Y además de esto, pues te van a ofrecer una cierta yield. Esto no siempre es factible o no siempre es posible, porque es probable que en ocasiones no sean capaces de lograr trasladar estos precios al consumidor. Aquí tenemos otra forma de verlo. Sería la más cercana a lo que estaba comentando anteriormente, sin tener en cuenta la inflación. Y vemos que actualmente, pues prácticamente el bono a 10 años americano te da lo mismo que las acciones. Es decir, el activo libre de riesgo, el cual te está dando en torno a un 4 o 5% actualmente, te da la misma yield que las acciones. Que las acciones tienen, pues evidentemente, mayor riesgo. ¿Por qué? Porque los propietarios de los bonos prevalecen en la estructura de quiebra, en caso de quiebra, frente a los propietarios de las acciones. Y en segundo lugar, porque las acciones, las empresas tienen riesgos específicos, mientras que el bono americano pues está respaldado por el gobierno y por el tesoro, de tal manera que en última instancia siempre se va a imprimir, entre comillas, este capital para salvaguardar los pagos de la deuda y de sus intereses. Por tanto, parece que el mercado se encuentra en un momento de bastante riesgo. Sin embargo, también es decente observar que entre el año 85 y el año 2000 aproximadamente, pues los rendimientos de los bonos y los rendimientos de las acciones estuvieron muy cerca unos de otros. Esto puede ser por varios motivos. Cuando las expectativas de crecimiento de las acciones son muy elevadas, evidentemente es interesante pagar un precio superior y por tanto la inversa del precio, que es la yield, será inferior. Debemos tener en consideración que actualmente el mercado está bastante optimista. Los notables desarrollos en el ámbito de la inteligencia artificial podrían catapultar una serie de décadas de crecimiento, unas décadas de aumentos de la productividad, y esto es lo que en este momento está gastando el inversor. Esto podría no llegar a ocurrir o podría ocurrir con bastante delay, como ocurrió en el año 2000. Es cierto que el Internet en estos momentos pues, forma parte de nuestras vidas, miles de empresas han proliferado a la calor del Internet. Sin embargo, en el año 2000, una multitud de empresas que fueron presas del FOMO y que empezaron a crecer su precio por acción de manera dramática, han terminado sepultadas en la historia y otras muchas han tardado bastante tiempo en recuperar el precio de su cotización, a pesar de que hemos vivido pues grandes procesos de inflación acumulada. Es el caso, por ejemplo, de Cisco, incluso de Amazon, que tardó también bastante tiempo en recuperar su cotización, aunque posteriormente pues la ha sobrepasado con creces y ya otorga unos rendimientos excelentes a los inversores que hayan confiado en la compañía. Básicamente se le llamaba la burbuja.com porque todas las empresas que se pusieran .com en el nombre pues florecían a la calor de este hype. En estos momentos, con la inteligencia artificial está creciendo la euforia en los mercados, estamos en máximos históricos, sin embargo todavía queda bastante espacio para llegar a los niveles de sobrevaloración que vivimos en el año 2000, desde mi punto de vista. Y bueno, aquí tenemos una postal fija de cómo está la situación actualmente. Se observa cómo existe una prima bastante importante a pagar por las empresas grandes, por las del SP500, como ocurría en el año 2000 y años anteriores, hasta que esta burbuja o esta tendencia de sobrevaloración de las grandes empresas terminó por derruirse. Esto es así porque normalmente las empresas más sólidas, más grandes del SP500 tienen mejores márgenes de beneficio y mejor perfil de deuda, pero por otra parte tienen un perfil de crecimiento normalmente inferior y un espacio de crecimiento también inferior. Es decir, una compañía como Nvidia o como Amazon, por mucho que exista bastante euforia en el mercado y se le valore a precios muy altos, normalmente el recorrido de crecimiento de los beneficios es limitado, porque si no fuera limitado y crecieran todos los años al 50%, pues
básicamente se harían con el mundo entero en unos pocos de años. ¿Qué pasa? Que yo creo que las pequeñas y medianas compañías se encuentran a una valoración bastante razonable. Si miramos el recorrido histórico, pagar unas 15, 16 veces es algo completamente razonable y en torno a la media histórica de valoración de los últimos 20, 30 años. Y así es como se encuentran valoradas estas compañías. Por otra parte, vemos que la sobrevaloración teórica del SP500 tiene que ver con las 7 magníficas. Las 7 magníficas y otras 3 o 4 compañías acaparan en torno al 35% de la capitalización de mercado del SP500. Esto quiere decir que son responsables del 35% aproximadamente de las caídas y de las subidas de este índice. Por tanto, en la medida en que personas se pueden entusiasmar con compañías como Tesla, como Microsoft, como Apple, Amazon, Meta, etcétera, pues es muy probable que estén aupando el índice SP500 hacia valoraciones más altas, a pesar de que otras muchas compañías pues no están proliferando del mismo modo en los mercados. Esto se puede observar con mayor nitidez al que quiera hacerlo con el Equal Weight S&P 500. Tenemos el SP500 de igual ponderación, es decir, las 500 empresas estarían ponderadas por el mismo porcentaje independientemente del tamaño que tengan en relación a su capitalización de mercado. Y bueno, esto es un poco todo lo que vamos a ver en torno a valoración. Y ahora vamos a ver un poco algunas empresas que he tenido en cartera o que podría tener y que me parecen interesantes. En primer lugar vamos a ver Binjiang Service Group. Esta es una compañía china que tuve. Es cierto que aproveché una pequeña subida y vendí, porque el mercado chino en general se estaba deteriorando bastante y en general pues la bolsa de Hong Kong se estaba desplomando sin parar. Y es cierto que Binjiang Service Group como particularmente lo ha hecho muy bien a nivel de crecimiento de ventas y de beneficio operativo, como vemos en la gráfica situada a la derecha, procedente de TKR. Vemos que esta compañía lo ha hecho bastante bien, por tanto pues se pudo mantener más o menos en precio, aunque vemos ciertas caídas también. ¿Esta compañía qué se dedica? Pues se dedica principalmente al mantenimiento de edificios. Pues estos grandes edificios que se sitúan en las zonas más pobladas, urbanas de China, necesitan un mantenimiento, una seguridad, necesitan a lo mejor a uno o varios porteros o personal de seguridad, necesita que le cuiden los jardines, que le recojan la basura, pues que cambien parte del mobiliario que pueda existir, las bombillas, hacerse cargo de la pintura, etcétera. Es decir, son empresas que gestionan integralmente edificios, propiedades comerciales y también propiedades residenciales. Y los activos bajo gestión de esta compañía ha crecido bastante y los rendimientos que saca de cada activo también. Yo tuve esta compañía en cartera porque le veía un alto potencial con respecto a su valoración. Sin embargo, vemos que aún está más barata ahora. Ya una compañía que estaba a unas 10 veces de EBITDA, lo cual se justificaba por sus crecimientos superiores al 20%, actualmente está en torno a 5 veces EV/EBITDA. Y por otra parte, a nivel de PER, es decir, a nivel de las veces que pagamos de ingresos por la compañía, es decir, serían 11 años de ingresos en este caso, pues estaría bastante por debajo, en torno a un 50% por debajo de su media histórica. ¿Cuál es el problema que veo en China? Porque no le veo tanto problema a la compañía, que sigue yendo bien y que no hay motivos para que no vaya bien, porque tiene un amplio espacio de crecimiento, un amplio espacio de expansión de este negocio, que es muy pequeño todavía, sino el problema que veo en China básicamente está relacionado con la situación geopolítica. Creo que China es líder de un bloque geopolítico distinto al nuestro. Si bien es cierto que la confrontación más grande la tiene con Estados Unidos en estos momentos, pero Europa, no lo olvidemos, también forma parte de este bloque que es la OTAN, principalmente de este bloque occidental, y por tanto una potencial disputa, ya sea en forma de guerra fría, ya sea en forma de guerra comercial, podría llegar a los mercados. Y con llegar a los mercados me refiero que podría ocurrir lo que ha pasado con Rusia, que países europeos empiecen a expropiar la riqueza de los rusos y que también acciones rusas poseídas por europeos se queden completamente bloqueadas y su capital se quede previsiblemente perdido
o en el limbo durante un largo tiempo. Esto es algo que creo que debería considerarse en el potencial riesgo que entraña cualquier inversión en China. Otra cuestión quizá más inteligente de exponerse es a través de otras empresas que comercialicen sus bienes y servicios en China, porque van a tener mayor potencial, mayor capacidad para pelear que no les expropien estos activos, y por otra parte pues nos quedaría el negocio occidental, europeo, estadounidense, que a unas malas pues sostendría una parte de su valor. Segunda empresa que vamos a ver. Otra empresa que me parece interesante es Adobe. Adobe pues tiene estas soluciones para empresas, para personas también, relacionadas por ejemplo con la creación de contenido digital, la creación de vídeo, la creación de imágenes, la edición de contenidos. También tiene por supuesto el PDF, que probablemente la mayor parte de vosotros lo conozcáis por esta solución. Y bueno, es una empresa que lo ha hecho muy bien en el pasado, que tiene unos retornos bastante crecientes y no ha dejado de crecer. Es cierto que ha ralentizado su crecimiento hasta aproximadamente un doble dígito y que es probable que crezca incluso por debajo del doble dígito en la próxima década, pero es una empresa bastante buena, con retornos muy superiores a otras compañías de la competencia y a la mayoría de compañías del S&P 500. Tienes retornos sobre el capital invertido de en torno al 35, incluso 40% en la actualidad. Es una empresa que también lo ha hecho bien en los mercados, a pesar de la caída que ha tenido en el último tiempo, pues ha dado un 13% anualizado. Y vemos que la valoración a la que cotiza está bastante bien. Está pues básicamente en torno a con un 50, 70, incluso bastante descuento. Es decir, estamos viendo que depende de la métrica que observemos, pues tiene un descuento u otro. Pero, por ejemplo, a nivel de PER, la media es 32 veces y cotiza unas 17 veces. En cuanto a EV/EBITDA, pues cotiza 13 veces y la media está 23 veces. Y a precio sobre ventas, pues la media está en torno a unas 11 veces y está a unas 6 veces, lo cual es brutal, ¿no? Si pensamos que estos modelos de negocio de nuevo cuño, como Figma o Canvas, que por cierto lo utilizo mucho, no van a perjudicar en demasía el negocio de Adobe, que tiene mayor capital para invertir, que tiene también ciertas ventajas competitivas y también posee una cartera de clientes bastante resistente, en el sentido de que la ha ido acumulando a lo largo de los tiempos y ha funcionado bastante bien, y por tanto no tienen incentivos para cambiar de proveedor. Si pensamos esto, que la competencia que existe actualmente, sobre todo relacionada con la inteligencia artificial, no les va a perjudicar, porque incluso podría beneficiarles, ya que la inversión de Adobe en inteligencia artificial también es relevante. Si pensamos esto, creo que una inversión en Adobe es bastante buena opción, porque va a seguir creciendo, si no al doble dígito, a dígito simple alto, los márgenes no deja de aumentarlos, y ya de por sí se encuentra una valoración bastante por debajo de la media del mercado. Esta es una compañía que sí tengo en cartera, es Keystone Group. Es una pequeña compañía, una microcap, no sé si estará al nivel de microcap o ya small cap, de Reino Unido. Básicamente lo que hace es ofrecerle a los abogados, que es un negocio bastante recurrente en Reino Unido, es decir, hay bastantes negocios de abogacía allí, pues lo que hace es ofrecerle a los abogados todo lo necesario para que se dediquen a su negocio principal. Básicamente le ofrecen mayor clientela, una red de clientes, le ofrecen la infraestructura IT, le ofrecen personal de apoyo a nivel administrativo, le ofrecen gestionarle el tema de la facturación y demás, y aún así pues le otorgan más del 80% de lo que facturan, es decir, en torno al 85% de lo que facturan se queda en manos de estos abogados, y el resto pues va directamente para Keystone Group. Lo que me gusta de este negocio es, en primer lugar, que es un negocio asset light, es decir, no requiere de grandes oficinas, de grandes edificios, y no depende de edificios para crecer. En segundo lugar, es un modelo bastante innovador que apenas tiene competencia. Lo habitual en Reino Unido pues son las firmas de abogacía,
las cuales contratan sus propios abogados y además pues tienen partners que básicamente contribuyen al capital y se llevan parte de los beneficios, aparte de lo que ganen con sus actuaciones en casos puntuales. Y bueno, y también hay otras empresas que cotizan en bolsa, pero no son empresas como Keystone Group. Es cierto que existen algunos players menores que están siguiendo este modelo de negocio, pero claramente el líder de mercado actualmente es esta compañía. ¿Qué ocurre con esta compañía? Porque básicamente, como he dicho, no necesita reinvertir capital y sin embargo, pues va obteniendo cada vez más abogados que se integran a su red y así va creciendo los beneficios tanto por volumen de casos trabajados y volumen de ventas como por número de abogados principales que se integran a esta red. Y este número es bastante creciente. Hay que tener en cuenta el retention rate, es decir, al número de abogados que se van cada año, que se mantienen en la estructura de Keystone Group, mejor dicho. Y hay que observar también, ponderar el número de abogados que se va integrando en esta red. Esto es uno de los Key Performance Indicators principales de este negocio. Y bueno, otro Key Performance Indicator interesante sería el de la inflación más la productividad. Es decir, por una parte, controlar el factor productividad en el sector y específicamente en Keystone Group. Y por otra parte, el aspecto inflación, porque es verdad que la inflación pues hace que suba el precio de los servicios que ofrecen estos abogados y por tanto aumenta los ingresos de la compañía. Y potencialmente los costes no los aumenta apenas porque la estructura de personal y la estructura de activos de la compañía es muy leve, como he dicho. Por ende, la inflación en primer caso le interesa a Keystone Group. Keystone Group vive mejor en un entorno inflacionario, a pesar de que el mismo pueda ser perjudicial para alguno de sus servicios en el corto plazo por su ciclicidad, pero a largo plazo una inflación más alta le interesaría. Y bueno, aquí tenemos una compañía que básicamente no he visto en detalle nunca, no le he prestado mucha atención, a pesar de que la he tenido en mis narices, que es Inditex. Inditex es quizá la mejor compañía española de la bolsa de valores. Ha rendido en torno a un 12% anual más dividendos, lo cual es superar al mercado americano, al MSCI World, a la bolsa china, por ejemplo, a la bolsa japonesa, a la bolsa española, por supuesto. Es decir, básicamente es una compañía que lo ha hecho muy bien en bolsa, que como vemos en su historial de beneficios y de ingresos, lo ha hecho bastante bien también, progresa adecuadamente. Y el precio al que se encuentra no es exageradamente caro. Es verdad que está por debajo de la media de valoración del mercado americano, pero cotiza en España. En España pues estaría por encima de la valoración del IBEX 35 y ponderándola respecto a sus valores, es decir, a su media en los últimos años, estaría ligeramente por debajo. Estaría con un descuento de en torno al 10% o 15% actualmente. Lo cual me parece interesante teniendo en cuenta que una compañía como Inditex está expuesta tanto a negocios con una mayor calidad, no voy a decir premium, pero quizás en otros países son observados como premium, como puede ser Zara. Y también pues tenemos unas marcas más accesibles a todos los públicos que no van a sufrir la ciclicidad, como Lefties, que compite, por ejemplo, con Primark en España y que está teniendo bastante éxito. Yo mismo pues compro algunos productos, algunas camisetas básicas y algunos bañadores y tal en esta empresa. Y bueno, esto es un poco todo lo que vamos a ver hoy. El indicador Buffett yo creo que se ha estropeado. A pesar de ello, me parece que estamos a valoraciones excesivas. Quizás se necesita una corrección o quizás lo que se necesita es que las empresas de mayor valoración y de mayor ponderación en el índice por su capitalización de mercado, pues dejen de tener ese hype, dejen de sentir ese FOMO en bolsa y sean otras compañías más pequeñas y medianas las que tomen el relevo y empiecen a alcanzar cotizaciones más elevadas en base a los crecimientos que se esperan para el futuro. Y bueno, espero que si os gusta el contenido lo compartáis con personas a las cuales les interese el mundo de la inversión y que le deis me gusta a esta publicación. Un saludo y buenas tardes.